ritmo que no está a la par de tus ingresos. Me vine al supermercado yo misma para ver qué puedo comprar con 1000 pesos. Bueno, párrafo aparte las mermeladas, ¿no? Durazno o frutilla. Mirá la diferencia de la misma marca. Durazno, frutilla. 360 pesos de diferencia. Ya tengo el lobito y todo eso con medio peso. Y todo eso con medio peso. Con medio peso compré una... Bueno, ahora me toca buscar el queso untable. Vamos a ver si lo encontramos. Por lo pronto no veo de precios cuidados, pero no importa, precios justos, de venir de precios justos. A ver, el más barato es este que está acá, que sale la misma, la versión cremosa o la versión light, que sale 550 pesos. Después hay tamaños más chicos, por menos. El tema es que aunque me lleve el más chiquito, llevándome el más chico, esto ya vale 400 pesos y el pan 1050 son 1450. Ya no me alcanza con el billete de 1000. O sea, esto solo así, ya es más que esto. Esto, ni un desayuno puedo comprar con esto. Tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito, tengo yegua y un caballito y todo eso con medio peso. Y todo eso con medio peso. Con alegría, compadre. Un billete de 1000 que no sirve para nada. Es el billete de mayor denominación que tiene Argentina y hoy más que nunca te ratifico. No sirve ni para comprarse un desayuno. No es por ser peyorativo, porque sé que, o que suene peyorativo, porque en realidad lo que quiero graficarte es que lo que te cuesta a vos poder conseguir ese billete de 1000 pesos no redunda ese esfuerzo en lo que vos podés de alguna manera asegurarte. Todos los meses te asegurás menos cosas. El billete de mayor denominación de nuestro país no alcanza para poder comprarte el pan y el queso untable necesario para poder tener un desayuno modesto. Digo, siguiendo las sugerencias nutritivas de los médicos, ¿no? De acá a un mes. No te alcanza. En un ratito, cuando llegue Ramón, que imagino debe estar llegando, te vamos a mostrar también si por lo menos se puede tomar unos mates. Si podés durante la tarde darte un recreo con 1000 pesos. ¿Para qué te sirve? Pero más allá del video, que fue un dato de color, porque como verán nosotros también somos compradores, somos periodistas, pero también tenemos que vivir. Quiero ir con el dato de inflación de hoy. Y más allá del 6,6% de inflación del mes de febrero, dame las placas, por favor. Quiero decirte que el número de Argentina, el número real de inflación de Argentina, y esto es lo importante a destacar, ya supera el 100%. Se preocupaba el gobierno por no tocar este número interanual. Chicos, no sé qué está pasando con las placas, pero si no las muestro yo. Este número era el que el gobierno quería esquivar en diciembre, ¿te acordás? Los 3 dígitos de inflación interanual. Se tocó este número, se superó. Y ya la inflación en un año, mostrando los precios de febrero, está en 102,5%. La verdad es que el esfuerzo por hacer tanta cantidad de programas de pacto de precios en el mes de diciembre surtió poco efecto, porque los problemas de base siguen sin estar con una solución de largo plazo. Y los esfuerzos de esta gestión, y vamos a estar hablando en un ratito también de lo que puede pasar con tu tasa de interés si tenés un plazo fijo, si tenés la suerte de tener un plazo fijo, o el dolor de cabeza si tenés un crédito. El nivel de inflación está por encima de las proyecciones que el propio gobierno tenía. Probablemente lo que ocurra, y le está ocurriendo a muchos economistas que salen de la gestión, es que se menosprecia el nivel que hay de distorsión de precios en el país. Saber lo que cuesta un algo hoy es muy difícil, porque es tan veloz el ritmo de remarcación que perdés referencia. Hay una dispersión de precios mancomunal, con lo cual vos haces acuerdo de precios en 20, 25 puntos de expendio del Gran Buenos Aires, pero el resto no los tiene. Entonces, definitivamente, la inflación avanza. Déjame decirte que esta inflación, que hoy se dio a conocer, es oficial, es del INDEC, del 6,6% de inflación en febrero, fue más alta en alimentos. Y esto es lo que nos preocupa. Dame la próxima, por favor.
9,8%. 9,8%. Se incrementaron en promedio los precios de los alimentos. Es decir, a un puchito del 10%, a un paso del 10%. La inflación en un mes. Los alimentos y las bebidas básicas en un mes tuvieron este ritmo de remarcación. Y claro, no hay paritaria que alcance. E insisto, es la velocidad de remarcación de los puntos que releva el INDEC, que tiene una ponderación importante, tiene un peso específico importante en estos centros de cómputo, los acuerdos de precio al consumidor que hizo el gobierno. Quiero contarte en pocas líneas, antes de ir a las próximas placas, que cuando vos mirás qué es lo que más aumentó en este informe del INDEC, al tope, por primera vez, te diría en los últimos 8 meses, sí, bien dicho, alimentos se ubica. Es lo que más aumentó y empujó al promedio que está en 6,6. Mostremos la próxima placa. Te quiero resumir, no quiero ahondar tanto en lo técnico para no aburrirte, pero yo del otro lado lo que quiero es que vos también puedas comprender en el nivel en el que estamos de inflación para que puedas negociar seguramente tu paritaria, que es la próxima discusión que se viene. En un rato Nacho te va a contar los dramas que hay con la paritaria en sectores clave, por ejemplo, en el de la educación. Déjame decirte que febrero está acá y que si siguieras esto como un esquema gráfico y no nos detenemos tanto en los números, tenemos que ir 6 meses para atrás e irnos recién al 7% que habíamos tenido en agosto del año pasado para encontrar un número más alto que el que hoy se emparentó. Vamos un poquito en la máquina del tiempo por detrás. Claro, hay que ir a una situación de crisis política grave en el gobierno para tener este número de inflación. Se supone que con la calma de tener un equipo y una gestión como la que tenemos hoy en economía, con negociación, con interlocución con los distintos sectores, incluso con las puertas abiertas a acuerdos con distintos organismos de crédito multilateral, se esperaba un rendimiento mejor de la inflación. Esquivaron ya el 3% de inflación para abril, ya nadie en el gabinete lo espera, pero sí cargan las tintas sobre los formadores de precios. En un rato vamos a hablar con Milagro Gismondi, que ya está acá sentada, nuestra economista invitada, de cómo se conformaron estos precios y por qué se remarcaron tanto. Pero quiero seguir con las placas y te quiero mostrar para que vos veas en el recorrido cómo estamos en la inflación interanual. ¿Ves lo que es el último año de Argentina? ¿Ves que sube? ¿Ves que la tendencia es para arriba? Nos contaron que iba a ser para abajo. Digo, no hay que ser economista. Es el gráfico del INDEC. No hay que ser un entendido. Solo mirarlo gráficamente y darte cuenta que no están cumpliendo con lo que habían prometido o con el propósito que se habían autoimpuesto, porque realmente fue un objetivo autoimpuesto en esta gestión. La guerra contra la inflación, de la que hace 8 o 7 meses atrás hablaba el presidente Alberto Fernández, bueno, la perdieron. A hoy la perdieron porque quiero decirte que este gráfico te lo estoy mostrando para contarte que en este mes ya podemos decirte que la inflación es el doble de la del año pasado. Interanualmente estamos en el doble de inflación que hace un año atrás. Eso dificulta la construcción de cualquier plan de largo plazo, pero no del gobierno tuyo, de tu vida. Saber cuánto va a estar un alquiler, cuando se ajuste ahora a la cláusula de muchos contratos de alquiler, cuánto vas a pagar. Si lo que negociás de paritaria alcanza, es imposible, porque en el bimestre, en lo que va, en este verano, ya tenemos un acumulado del 13% de inflación. Y con gracia vos estás negociando un bono, claro, sí, pero la realidad es que con el 13% de inflación en 2 meses, ¿qué va a pasar en marzo? Los economistas dicen que con esta inercia, más algunas proyecciones de aumentos que estaban convalidadas, va a ser muy difícil esquivar estos números de inflación una vez más. Hay una cuestión estacional también. Vamos a mirar un poco, a husmear sobre qué fue lo que más aumentó. Dentro de la canasta básica, dentro de la canasta de aquello que no podés esquivar, porque no es, bueno, la ropa, no me compro nada de esta nueva temporada. Resigna, argentino, nació para ser castigado, parece ser que nos tenemos que resignar con todo. Trabajamos todo el año y resignamos el asado, resignamos las vacaciones, resignamos la peluquería. Bueno,
Esto es lo que más aumentó. Esto es lo que más aumentó. Nos detenemos acá y en un rato vamos a compararlo también con otros países que también sufrieron la debacle de la guerra, para ver si el aumento es como en Argentina, en donde la carne, el consumo de frutas, de verduras, es un lujo verdaderamente. Le doy la bienvenida a mi equipo. ¿Cómo les va? Hola, Marce. Hola, Marce. ¿Cómo va? Bueno, sé que Ramón intentaste ir a comprar una merienda o algo. Compré con para la 1000 canasta pesos. básica. Usé este billete, el de mayor denominación. ¿Cómo te de la fue? Pues a mí Argentina. me fue, quise el desayuno y no pude. ¿Y qué No, llegaste? no llegué al pan con 1000 el queso. pesos. 1000 pesos para mi canasta básica. Compré, no voy a mostrar la marca, pero ahí vos ves, un salero, Salfina. un salerito. Ah, pero chiquitito, salero. lo bueno es que esa te rinde más de un mes. Esto, y compré esto, un paquetito de yerba de medio kilo. Esto me salió en el súper de acá a la vuelta, 986 pesos. ¡Ay, pudiste! Pudiste comprar. Lo que pasa es que no me da la Llorar a la combinación. tarde por tu culpa Ya hoy. sé, amigo. Yo lo que pasa es que le decía, Ramón, fíjate Yo no si miro podés precios, merendar. Marcela, para Pero evitar esto. no pudiste comprarte la yerba con las galletitas, entonces. ¿No? Esto es lo que llegué a comprar. Te juro, cuando me dijiste comprar con 1000 pesos, lloré. No, con la Gracias, sal no, Marce. azúcar Vos no llegaste tampoco. Nunca claro. más te sigo una idea de azúcar, sumar. no. Esos saladitos, ¿no? Sale. 1000 pesos, chicos, pero en serio, pará. Esto es No un sirve de paquetito nada. de sal y un paquetito de... Cuando vos dijiste lo de los alimentos, 9,8, ¿en serio creen que pueden ganar una elección con esto? Esto es Sí, claro que lo más vale en creen. la Argentina. Claro que lo creen porque creen Es que del una otro lado no hay miseria. nada mejor. Estoy tirando todos los papeles Es hoy. una miseria realmente. ¿Sabés en dónde también está la miseria? Cuando miramos los sueldos. Porque ahora lo que vamos a tener es el informe de la canasta básica. Entonces, bueno, tanto aumentó, cuánto se necesita para no ser pobre. Bueno, ya te lo contamos esta semana. Tenés que tener prácticamente 300.000 pesos en Argentina para ser clase media en las grandes ciudades. El punto es, ¿qué va a pasar en el mes de mayo? En un rato Nacho te va a contar, pero hoy el gobierno anticipó que va a proseguir con ese proyecto de quita de subsidios. Sí, así es, Marce. Bueno, a partir de mayo, todos aquellos hogares que tengan, ingresos mayores a 580.000 pesos aproximadamente, van a dejar de recibir los subsidios. Subsidios que de gas ya no los recibían y que esto estaba contemplado con la anterior visualización del FMI para recién febrero del año que viene. Bueno, esto se adelantó, se cambió las perspectivas y van a quitar todos los subsidios mayores a 580.000 pesos a partir del mes que viene. En un ratito, si te parece, vamos a contar Dale. detalle a detalle Sí. cómo hay que hacer aquellos que cobran menos de esto para mantener todavía los subsidios y los que desean, bueno, obviamente, que cobran más de este monto, los aumentos que tuvieron en el mes de marzo y que más adelante van a tener también en el mes de junio. Bien. Tanto se habla de dónde está la inflación concentrada. Es curioso, porque antes generalmente cuando vos mirabas los datos de inflación en el sur, por una cuestión de logística, lo explico, los precios eran más caros. Eran sustentablemente más caros, eran significativamente más caros. Yo miraba recién en el informe, y discúlpenme la desprolijidad, pero este informe salió a las 4 de la tarde y queríamos analizarlo bien. Alimentos y bebidas no alcohólicas, en los lugares en donde más peso tuvo, fue en el noroeste, en Cuyo y en el Gran Buenos Aires. Si yo te tengo que hacer un corte y decirte cuál es la inflación de los bonaerenses, ya que hablas de política, Ramón, y que tanto importa en el voto los bonaerenses, la inflación de alimentos ya es más del 10%. Es 10,2%. Algo no está funcionando y evidentemente no se entiende el plan económico para este punto, para el de los precios. ¿Alguna Además, expresión por pará. parte del gobierno sobre el dato? Por ahora, silencio. Esta frase que vos dijiste, esa autoexigencia, es lo peor que le pudo pasar al gobierno nacional, decir, para abril, marcar los 3 puntos. Te voy a dar 2 para que del otro lado entiendan de qué hablamos con la inflación. Ah, pero ¿sabés qué? Carne Porque- picada, 35%, Marce. Sí, ahora lo vamos a mirar. en un mes. ¿Sabes qué? Porque te voy a decir una cosa, los gobiernos creen en lo que es la expectativa de inflación. Entonces, si yo insistentemente, como comunicadora, te digo la inflación va a bajar, pareciera ser que entonces la inflación va a bajar, porque nos están viendo y creen que la inflación es como si se construyera en una percepción. Esa es la expectativa. Sí, una cosa es la expectativa y otra cosa es partir de semejante nivel de realidad. Una realidad en donde, como te contaba,
estamos en el doble de inflación que hace un año atrás. Entonces, ¿qué había dicho el gobierno? Bueno, vamos a convencernos, nos agarramos entre las manos los funcionarios, con los empresarios, con los sectores de la economía popular, con el campo. Vamos a convencernos y a convencer a la gente de que vamos a lograr el 3% de inflación en abril. Y sobre eso se trazaron todos los acuerdos de precios. Pero por más de que se generen esos pactos, después en la góndola pasan otras cosas. Y esta es la parte que no terminamos de entender. Por eso es que se autoimpusieron semejante nivel de exigencia que todos los economistas decían, va a ser difícil lograrlo. Te quiero preguntar, Milagros, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo andás? Te doy la bienvenida ahora oficial. Queríamos mostrar el panorama global de lo que se dio a conocer hoy. ¿Cómo lo viste vos el número? El número obviamente es muy preocupante, más allá de que nosotros lo vivimos, ¿no? Digo, o sea, todos vivimos esta inflación. Entonces, a veces la confirmación casi que no hace falta, porque si de algo sabemos los argentinos es de inflación. El problema es que no hay que saber de inflación, sino en tratar de entender por qué tenemos esta inflación del 100%. El 100% es una locura, ¿no? Sabés que tenés razón, pero por otro lado yo decía, ¿en qué momento nos pasó por encima la locura y nos adaptamos? Porque la verdad que no hay mucha diferencia, mes a mes aumenta 6% y estamos acostumbrados. Sí, no sé si hay otras sociedades que aguanten acostumbrarse a estos niveles de remarcación. Hay un nivel de apatía o de desgano que tiene que ver probablemente también la diferencia que hay o la distancia que hay entre la ciudadanía y la clase política tiene que, o sea, un reflejo es esto, ¿no? Que ya no nos quejamos de la inflación. Vos hablabas del billete de 1.000 pesos. Cuando salió en diciembre de 2017 valía 1.000 pesos. Es como si hubiese salido un billete de 100, porque exactamente a hoy ese billete de 1.000 vale 97 pesos. O sea, es como que nos los partieron en 10 y nos dieron un pedacito. En el momento que se emitió por primera vez, ¿te acordás cuándo fue el mes en que salió a circular? Diciembre de 2017. Diciembre de 2017. Lo llevas a hoy y compras, ¿cuánto menos compras? Un 90% menos. Un 90% Exactamente menos. Un 90% menos. Eso también te da la ecuación del esfuerzo que están haciendo muchos argentinos para tener una vida normal, ¿no? Por ejemplo, ir a sacar plata del cajero. Bueno, nada te alcanza. Esa es una de las complicaciones, porque digo, no es solamente la inflación, ¿no? Digo que eso lo sabemos, sino que cuando ya la inflación no es solamente, es el doble, ¿no? 50 o 100. 50 o 100 es mucho más que el doble, aunque numéricamente sea el doble. ¿Por qué? Porque empieza a generar lo que vos decías. No sabemos cuánto valen las cosas. Y por ahí la yerba que tomamos mucho, sabemos. Pero un juego de sábanas, ¿cuánto está un juego de sábanas? Ah, no, ni idea. Y ni hablar si es algo importado también, ¿no? Además. Pero además, un tema de que si no lo consumís todos los días, no tenés, o sea, realmente perdés referencia. Perdés referencia esto también de cuánto me tienen que cobrar, por ejemplo, por algunos servicios. Tengo que pintar un cuarto de mi casa, ¿no? Una habitación. No sé. Digo, y eso también hace que la inflación de 50 o de 100 es completamente distinto, ¿no? Digo, ahora, ¿por qué? Porque todo se va ajustando a una velocidad. Milagros, y digo, vos estudiaste y sos especialista, pero lamentablemente no hay que ser economista para saber que esto es insostenible y que algo hay que hacer y que todos perdemos referencia y no sabemos cuando alguien viene a casa a reparar algo o cuando tenemos que reponer algo que se nos quemó, algún artefacto, lo que sea, no sabemos cuánto vamos a pagar. Y después no sabemos si es caro o barato. Ahora, ¿cómo se soluciona? Se soluciona dejando de pensar siempre en las consecuencias, que es la inflación, que es la deuda, y empezar a hablar de las causas. Las causas, digo, ¿por qué no se puede, por qué los economistas decíamos no iban a lograr ese 3%? Básicamente porque vimos que el año pasado se emitieron 10 puntos del PBI en emisión, ¿no? Digo, se imprimieron nuevos billetes por 10 puntos del PBI. Entonces, ahí decíamos, no hay manera que eso se baje, además de un tema de inercia, etcétera. Y vos hablabas antes de las expectativas. Las expectativas, por supuesto, juegan un rol. Pero las expectativas no tienen que ver solamente con decir, espero más inflación. ¿Por qué yo espero más inflación como economista? Y porque veo que el déficit en enero fue el mayor de los últimos 30 años. Porque veo que se vota una nueva moratoria previsional que eleva el déficit en 0,4, 0,5 del PBI. Entonces, cuando veo las razones... Yo te lo tomo eso, pero lo hablamos cuando viniste vos, que me pareció fenomenal cómo lo destacabas. Estamos yendo a un modelo en donde cada vez aporta menos gente. Y tampoco es culpa de la gente, porque parece ser, uy, hay un vago que se quiere jubilar y no laburó lo suficiente. No, hay mucha gente que trabaja en negro porque no le queda opción en Argentina. O es
monotributista, comillas, que es la trampa que vos habías puesto en énfasis la vez pasada. Entonces yo pienso en la moratoria y lo veo como algo necesario porque ¿qué hace si no con esa pobre gente? Sin duda, y por eso no digo por la moratoria en sí misma, probablemente en el sistema previsional hay que ir a un sistema donde haya, como hay hoy, la PUAM, que es una pensión para adulto mayor, y que después... no alcanza para nada. No, pero que después depende de la cantidad de años que hayas aportado, se dé un proporcional. Pero más allá del tema previsional, podemos poner el foco en lo previsional. Pero entonces, si ponemos las prioridades en el sistema previsional, ¿hay algún otro gasto que no tenemos que hacer? Digo, esta es una discusión siempre incómoda, ¿no? A nosotros, a los economistas, nos gusta hablar de, bueno, se tiene que suspender o frenar la maquinita de la felicidad y emisión, pero el debate sobre dónde poner las prioridades es políticamente más difícil. La pregunta que nos terminamos haciendo cada vez que vemos este número del INDEC es la peor palabra que nadie quiere escuchar, que es la hiper. ¿Qué similitud encontrás? ¿Hay alguna? ¿Es algo que no se debe venir? ¿Está siempre latente? ¿No hay riesgo de eso? Nunca podemos sacar todos los riesgos en Argentina porque estamos acostumbrados a una historia económica muy difícil, ¿no? Pero también es cierto que con cepo, digo, que nos obliga a tener los pesos, es más difícil que se produzca una hiper. Pero espera, si estamos... vamos a explicarlo, porque viste, Ramón, Milagros, a veces la gente, y sobre todo los más chicos que no vivieron un proceso de hiperinflación, no tienen por qué saber qué es la hiperinflación y por qué esto no es hiperinflación si ya estamos en 3 dígitos de inflación. Hiperinflación en la IPE se llegó al 3000% de inflación. Era remarcaciones ni siquiera por día, como está sucediendo, sino remarcaciones incluso por hora, ¿no? Digo, yo ahí por suerte era chica, pero me cuentan esto de que se iba a comprar algo y cambiaba. La ¿Por qué no? sería... Perdón. No, digo para completar. ¿Y por qué no? Vos decís cepo y eso... Porque en realidad no es solamente la cantidad de billetes que hay en circulación, que como digo está creciendo mucho, sino también cuánto nosotros queremos. En la hiper lo que pasó es que no queríamos los pesos para nada. Hoy en realidad probablemente por ahí no los queremos, pero nos dicen no pueden ir a otra cosa, no pueden ir a comprar dólares, no pueden ir a... Entonces... Estás atrapado. Estás atrapado en quedarte en esos pesos. Pero es una salida. Porque el consumo es una salida y si vamos al caso, cuando la gente se quiere sacar de encima los pesos, los cobra y se los quiere sacar de encima para tener un resguardo, esa velocidad de circulación es lo que peligrosa. aumenta también la inflación, Yo lo que lógicamente. quisiera preguntarle es, concretamente, ¿quién se beneficia con la inflación? ¿Quién se beneficia? En realidad siempre a río revuelto ganancia de pescadores, entonces Bueno, hay empecemos a hablar, beneficiarios claro. Eso me gustaría hablar de de la inflación. Por ejemplo, todo lo que es el sistema financiero hoy está teniendo ganancias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digo, hoy por recién hablabas de un plazo fijo. Un plazo fijo te paga un UVA, que es inflación, más un 1%. Se hizo un canje de deuda la semana pasada donde se ofreció inflación más 11%, ¿no? ¿Por qué tiene que ver este tipo de canje de deuda? ¿Por qué? Porque la desconfianza es muy grande, digo, entonces tampoco podemos decir... Sí, pero el Estado actúa como pagador de estos deudores, de los que hacen crecer cada vez más. Esto es realidad también, ¿no? No es para no... Sí, que como no hay un mercado genuino de deuda, digo, no hay genuino... O sea, nadie le quiere prestar a alguien que gasta tanto, tengo que ofrecer mucho. ¿Sí? Entonces, ahí hay obviamente ganadores. Después, en las remarcaciones muchas veces puede haber quien... Pero la verdad que poner el foco en los remarcadores o en los empresarios... Los empresarios, como en todos lados del mundo, quieren ganar plata. Eso es claro. Pero no es que quieren ganar y van a decir el mes que viene es 10% más, el próximo mes otros 10% más. Si pudieran poner el precio alto hoy, lo pondrían. Claro. Entonces, en realidad no es... Y no tenemos empresarios distintos a los brasileros, a los chilenos, que no tienen 100% de inflación. Por eso poner el foco ahí o buscar esos culpables es parte, ¿no? Pero cuando vas al interanual, hay un sector que vos decís, bebida alcohólica, 136%. Bueno, algo pasó. Y ahí no estoy diciendo que el control de precios, digo, pero algo pasó para que sea 133. Prenda de vestir, 129. Si la inflación es 102... Y es insólito, porque escuchás a los empresarios, ¿viste, Moncho? Y dicen que no ganan dinero. Sí, de nuevo, nadie en una economía con 100% de inflación no gana nadie, digo, por así decirlo. Digo, o sea, ¿por qué? Porque es una economía que no solamente es 100% de inflación, sino que si tenés 100% de inflación, no creces.
No hay manera de crecer sostenidamente con 100% de inflación, porque ¿cómo invertís? ¿Cómo generás empleo de calidad? Por algo estamos estancados hace 10 años. O sea, en realidad, el 2011, el PBI está en el mismo nivel. El empleo privado está en el mismo nivel. Yo te lo doy vuelta y te lo explico sin el fundamento técnico de Milagro. Es en realidad lo que te pasa a vos cuando te esforzás tanto, trabajás tanto y cada vez el resultado es menor. Estás más lejos de los objetivos, de comprarte una casa, de comprarte un auto, de irte de vacaciones. Se aleja, aunque trabajes más. O sea, por más de que incrementes tu productividad, no llegás a esas metas. ¿Cuándo se puede llegar a cambiar esto? Si hicieran todo bien, si todos se pusieran de acuerdo los sectores y dijeran, queremos que este país salga adelante, ¿cuánto tarda? Tarda, por supuesto, no es de un día para el otro, porque además hay, como vos decías antes, inercias, ¿no? Digo esto de si el mes pasado me aumentó tal costo, entonces yo por ahí lo tengo que trasladar. Pero lo cierto es que de casi 200 países que hay en el mundo, no llegan ni a 10 los países que tienen los niveles de inflación que tiene Argentina. Entonces, ¿se puede solucionar? Sí, por supuesto, o sea, lo hizo, y no es que lo hizo Dinamarca, Finlandia, esos ejemplos que a veces nos gustan mirar. Lo hizo toda América Latina. América Latina, como máximo, tiene 10% de inflación. Quiero volver al tema de la remarcación. Cada vez que entrevisto a un comerciante me dice, mira, me viene lista de precios, vos hablás día a día. Están llegando semana a semana con aumentos del 6, del 8, del 9, del 5, del 10, casi prácticamente aleatorio. Y muchos me dicen, mira, no puedo trasladar todo esto a mostrador porque la gente no me lo puede comprar. Entonces, ¿esta inflación es la real? ¿O hay muchas veces que los comerciantes, las pymes, están resguardándose de no aumentar pese a que la lista que les llega viene con los aumentos y que ellos no lo pueden trasladar? Y además que, por ejemplo, si cobran con tarjeta de crédito, le pagan a los 20 días, ya esa lista que vendieron viene con un 20% de atraso de la plata que reciben. O sea, ¿qué tan real está viniendo esto? Porque la verdad que los comerciantes están pasando muy mal. Es que hoy estamos en el peor de los mundos en el sentido que tenemos 100% de inflación, 102,5% y recesión. Desde agosto que la economía viene cayendo 3 puntos, ¿sí? Y para este año, además con la sequía, etcétera, entonces tenemos recesión. Entonces los comerciantes están en el medio de eso, ¿no? De decir, bueno, o aumento, como me está aumentando mis costos, o no vendo, ¿sí? Porque el problema más grande es ese, porque no hay tanto consumo. De hecho, se está pinchando mucho el consumo y ese es un problema. Pero lo cierto es que... ¿En qué nivel de consumo estamos? A mí me parece interesante esto que estás abordando. Y está empezando a caer, ¿por qué? Porque de nuevo... ¿A qué momento no fuimos de la historia? No, de la historia estamos estancados. En realidad habíamos subido algo con respecto a 2019, pero ahora de nuevo estamos más en torno a 2011, que ese es como el techo de casi todas las variables económicas reales, ¿no? Digo eso, claro. ¿Cuántas pizzas puedes comprar? Bueno, lo mismo que en 2011. Entonces, ¿y por qué ese consumo está estancado? ¿Y por qué no hay inversión? De nuevo, porque estás en un modelo que está completamente trabado. Agotado. Vamos a observar de nuevo los productos que más subieron, porque esto tiene que ver con lo que preguntaba Nacho y con lo que también te mostraba Ramón. Poneme si pueden ser la placa de los productos, chicos. Yo miraba y digo, cuando hay una explicación de algún producto que tiene intermediación, por ejemplo, las galletitas, que tiene una instancia en donde viene la materia prima y luego de ese eslabón sale algo con una incidencia manufacturera, la industria y demás, ahí podés llegar a tener una explicación de costos. Ahora, todo esto es primario. La carne, los huevos, la naranja, que entiendo que tiene un componente estacional, la batata, son todas cosas, viene del campo o viene, digamos, de mataderos, para los que estamos acá en Gran Buenos Aires, y miren los niveles de aumento. En un solo mes. En un solo mes la carne, con acuerdos de precios, según el INDEC, sube un 33% prácticamente. ¿Cómo se explica Todo esto? El sector de lo que es el rubro carnes en el IPC aumentó un 22%. Eso ya te lleva, como la carne más o menos pesa en nuestra canasta 10 puntos, eso te lleva a 2 puntos de la inflación del mes solamente por carne. Pero también es algo cierto. Los meses anteriores, el 4.9 que mostraste de noviembre, que fue como un buen dato y fue celebrado por el equipo económico, como ven que hay un sendero de reducción de la inflación, ¿era por qué? Porque al revés, la carne ahí estaba bajando, ¿sí? O traccionaba a la baja. La que sigue, chicos, pongan la que sigan, porque digo, no hay corte económico ya.
Antes tenías los cortes económicos. Mirá los, comillas, cortes económicos, lo que sale. La paleta, bueno, el cuadril, la carne picada. Con ese billete que te mostraba al comienzo del programa Ramón, no se compra nada de esto. No alcanza. Estos son los precios de febrero, no alcanzan para nada. No puedo comprar un kilo de carne No picada. alimentás a tu familia, no llegás a un kilo. Yo lo voy a tratar de formular de la manera más sencilla y para que le sirva al espectador. Jacques Delors, que fue presidente del Fondo Monetario, acaba de publicar recién un libro muy corto, cuyo título es Poner fin al reinado de la ilusión financiera por un crecimiento real. Vaya título. Yo lo pienso en función de este esquema que estamos describiendo y que usted me decía, las LELIQ y 11%. ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos con un plan integral, con la verdad sobre la mesa? Digo, con esto de que no podemos siempre gastar más de lo que ingresa. Eso tiene que estar claro. ¿Por qué? Porque el modelo actual es esto, es doy a todos, ¿sí? O sea, es más allá de nuevo de la discusión de la moratoria, pero la moratoria, el plan de... Ojo que con el macrismo las también vacaciones, pasó en parte esto, sí, de las LELIQ y todo eso, ¿no? Por supuesto, pero digo, las vacaciones o el viaje de egresados gratis en provincia, digo, doy a todos, pero después les saco a todos y en realidad les saco más a los más vulnerables, porque son los que consumen alimentos, les saco a todos y no me hago responsable, ¿sí? Cuando yo tengo que decidir... Bueno, no doy ese viaje de egresados gratis, es una decisión, ¿no? Sí. Y yo, funcionaria, tengo que contarlo. La inflación es una medida sin anuncios. No hay un anuncio que alguien dice, estoy tomando la medida de 100% de inflación. Pero en algún punto implica medidas detrás, porque cuando vos emitís, cuando vos no tomás prioridades, no definís prioridades de gasto, estás tomando decisiones. Digo, y eso se tiene que poner sobre la mesa. Y por supuesto esto con un plan integral y lo que me preguntabas antes, Marcela, no es de un día para el otro. Mira, Milagro, ¿vos hoy estás trabajando con alguno referente de los que conocemos de la política? Sí, estoy trabajando directamente con Hernán Lacunza, que es referente de Juntos por el Cambio. ¿Hay un programa ya escrito? Obviamente depende mucho de las condiciones iniciales, o sea, incluso... Porque siento que todos los meses va cambiando el panorama. Y va cambiando algo porque más allá de que nosotros, por supuesto, no esperábamos una inflación del 60% para este año, sino una aceleración, como se ve, la aceleración... Se está agravando. Se agrava. Vos fíjate esto que cualquier gestión va a tener, incluso si es esta misma, ¿no? Que de alguna manera se vuelve a elegir el mismo color político. Tienen que de alguna manera gobernar con esto. La inflación... En un rato vamos a ir a uno de nuestros móviles, que hay un tremendo, otra vez, apagón, corte de luz, sí. Más de 100.000 usuarios sin luz, entonces la gente sale a la calle a quejarse y a reclamar respuesta. Y después estamos ahí abordando con ese dron la imagen de la 9 de julio que sigue el acampe. Ahora, en un instante, vamos con Adrián, que nos va a contar un poco cómo es la inflación en Estados Unidos. También tenemos información del ámbito de la política. Información judicial, una denuncia contra el movimiento Evita. Atención por esto, porque tema planes sociales, pero cuidado con las cooperativas. Las cooperativas, este gran universo que se creó hace muy poquito tiempo, sobre todo el tema potenciar trabajo, denunciaron hace instantes, Marce, al movimiento Evita por girar, transferir, dice la denuncia, casi 4.000 millones de pesos. De lo que es potenciar trabajo a las cooperativas, a organizaciones sociales que responden a Evita o directamente al movimiento Evita. Esto alcanza, entre otros, a Emilio Pérsico, el titular del movimiento Evita y también funcionario de Estado, Alexander Roy, que no estaba en el radar, pero maneja todo lo que es el INAES. ¿Qué es el INAES? Te dicen qué es una cooperativa y qué no. Digamos, si vos querés tener una cooperativa hoy, tenés que tener la firma del INAES. El INAES responde al movimiento Evita. Pérsico es del movimiento Evita y es funcionario de Desarrollo Social. La denuncia marca que se habrían girado casi 4.000 millones de pesos del Estado a organizaciones de Emilio Pérsico, pero Fernando el Chino Navarro. ¿Y la denuncia quién la presenta? La coalición cívica. Y a través Bien, la denuncia, ¿con qué números? Porque entiendo que esos números son muy celosos en el Ministerio de Desarrollo Social e incluso en el Palacio de Hacienda no se muestran. No. Los números internos de cómo se asignan las partidas. Exactamente. A ver, el dato de lo que se va girando, eso sí es información oficial y se va presentando, y lo que hicieron fue
acceso a información. Y lo que fueron cruzando fue cuántos convenios firmó Desarrollo Social con cooperativas. ¿Y esto cuándo fue? Bueno, o sea, ¿la foto de la denuncia es de esta gestión o es de algo del anterior también? Es de esta gestión. Con todo lo que son potencial de trabajo. Es de más de un ministro, todo entonces. 2020. Porque ahora Potencial está trabajo Victoria 2020. Tolosa Paz, pero tuvimos 3 ministros en este. Claro, potencial de trabajo se creó todo el trabajo con cooperativas con la gestión de Daniel Arroyo. Lo que pasó, que es lo que denuncia la coalición, es, bueno, ¿y quién firmó de lo del lado del mostrador? Si firmaba el movimiento Evita, ¿con quién firmaba? ¿Quién estaba en el Estado? ¿Quién está en el Estado hoy? El movimiento Evita. ¿Quién controla entonces al movimiento Evita? Esto es algo que Beliboni dice siempre que lo entrevistas. Sí, Siempre. sí, de hecho lo estamos esperando porque estaban por confirmar si había acampe o no, así que le vamos a dar la posibilidad a Beliboni también si quiere salir. Lo mismo al ex ministro Arroyo. Está Hernán Reyes, que es quien presenta esta denuncia. Hola, Hernán. Hola, Marcela, buenas tardes. ¿Nos contás un poco más? Recién yo le preguntaba, Ramón presentó la información, hace años que viene siguiendo este tema, Ramón, pero entiendo que ustedes pudieron dar con la información que a veces el periodismo no puede. Sí, nosotros accedimos a una lista de cooperativas que son parte de la Federación Evita y que recibieron directamente por parte del Ministerio cerca de 2.000 millones. Aparte, hay otro listado de cooperativas que tienen un vínculo político, más derivado si querés, por otros 2.000 millones de pesos. Y esto es importante decirlo, no estamos hablando de el potenciar trabajo en términos individuales, lo que cobra cada persona a la mitad del salario mínimo que muchas veces vemos en los piquetes. Esta es plata directa que va desde el gobierno nacional hacia las organizaciones. Y estamos hablando de sumas multimillonarias, ¿no? Directo. A ver, pero ¿me dejás entender algo? ¿Cómo es que ustedes se dan cuenta que es un desvío de fondos y no que ese caudal de dinero fue direccionado de buena fe por parte de la cartera que lo otorga para que llegue al beneficiario? ¿Cómo ustedes dan con la maniobra, entre comillas, puedo decirlo, fraudulenta? Sin dudas. Estos se llaman convenios y créditos que están dados a unidades de gestión gubernamental y unidades de gestión no gubernamental. Pérsico al principio manejó todo lo no gubernamental, es decir, la plata para todos los movimientos. Después concentró facultades. Nosotros, ¿por qué decimos que aquí hay un movimiento fraudulento? Porque cuando nos ponemos a ver cómo es el sistema de asignación, nos encontramos con, primero, Emilio Pérsico, la autoridad máxima de la Secretaría de Economía Social y quien tiene la última firma para la transferencia. Quien controla las cooperativas es el presidente del INAE, que es Alexander Roy, también del movimiento Evita. Quien es la directora de Fiscalización y Control del INAE respecto del cumplimiento de la normativa es Magali Moya, también del movimiento Evita. Y quien recibió una suma desproporcionada respecto del financiamiento que tenían es la Federación Evita LTD. Entonces, no hay dudas que no habiendo criterios de asignación, criterios de evaluación y criterios de control, lo que han generado es una estafa fenomenal para financiar su organización política. Por eso nosotros a la justicia le dijimos, miren, estas son las cooperativas, estos son los fondos, queremos que investiguen. Perdón, una pregunta muy breve, Hernán, ahí. Ramón Indart, saluda. Ramón, buenas tardes. Además, ¿quién controla que el trabajo que supuestamente está haciendo la cooperativa se haga? ¿Quién es ese? Las propias cooperativas. Claro, ahí ya tenés la respuesta. Gracias, Hernán. Vamos a seguir con este tema, por supuesto. Ahora tenemos que irnos a la calle, donde está Gaby Prosperi. Y todo es caos hoy, caos por todos lados. ¿Arrancamos por el acampe? Gaby. Hola Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, en estos momentos están decidiendo si continúan o no con el acampe. Está comenzando un acto aquí al pie del Ministerio de Desarrollo Social sobre la calle Moreno y la 9 de julio. Está totalmente cortada la 9 de julio, inclusive el Metrobús. En estos momentos, reitero, está comenzando el acto por el cual van a decidir si continúan con el acampe. Un acampe que, de confirmarse para esta noche, se convertiría en 48 horas ya aquí de presencia de las organizaciones sociales. 48 horas, con un calor brutal. Sí. De todas maneras, mucha gente nos ha comentado esta tarde y hemos podido entrevistarla. Mucha gente. Se habla de miles de personas, Marcia, ¿por qué estamos? Desde la avenida Belgrano hasta la avenida de Mayo con acampe constante, permanente. Pero aquí, lo que van a decidir en este momento, fíjate que ahí te vamos a mostrar el escenario donde están las principales referencias
de las agrupaciones que conforman esta unidad piquetera van a anunciar, van a determinar si continúan o no con este acampe. Recordemos que el diálogo está absolutamente roto hoy por hoy entre el Ministerio de Desarrollo Social, en cabeza de la ministra Victoria Tolosa Paz, y las organizaciones que acá participan de este acampe. No hubo en ningún momento contactos de afuera hacia adentro, ni de adentro hacia afuera, por supuesto, tampoco. Sí, porque, a ver, ella decía que se negaban a la validación, ¿no?, de identidad. ¿No, sí, así Nacho? es. Bueno, sí, claro. En línea con lo que contaba Gaby desde allá, Marce, te cuento, estoy hablando con gente del Ministerio de Desarrollo. La actitud es, mientras esté el acampe, no los van a recibir, pero tampoco hubo un pedido formal por parte de la unidad piquetera para reunirse con las autoridades del Ministerio, ¿sí? Entonces hay dos lecturas. Del Ministerio dicen, miren, a nosotros no nos llegó ninguna propuesta para reunirnos, pero mientras siga este método extorsivo de el corte y el acampe en la calle, en la avenida 9 de julio, no van a ser recibidos. Sí, de las validaciones, de hecho mañana van a dar de baja 85.000 planes de proteger trabajo. Mañana nuevamente van a dar de baja. 85.000 más, ¿sí? De los cuales 12.700 son de algunos que pertenecían a la unidad piquetera, pero claro, no hubo validación. Y el Ministerio dice, no solamente fue la validación online, que fue lo primero que criticó quizá el Polo Obrero, la unidad piquetera, y quizá no todas las personas que recibían el plan tenían la posibilidad de hacerlo vía online, pero también estaban todas las sedes del Ministerio de Desarrollo y del ANSES para hacer la verificación. A ver, para hacerlo más fácil, del otro lado mucha gente está viendo, observando, no sé, tenés un turno médico, tenés que ir a trabajar, hacer alguna operación inmobiliaria, lo que sea. Tenés que ir al microcentro. Mañana, evidentemente, va a proseguir este conflicto, porque Nacho, si van a volver a dar de baja esa cantidad de programas. Gaby, esa información que nos está contando Nacho, ¿la tienen allí los referentes de las organizaciones populares? Sí, claro, pero ¿qué dicen desde la dirigencia de la unidad piquetera? No, están mintiendo del Ministerio, porque nosotros le propusimos a través de un acta firmada por toda la dirigencia ya desde febrero una reunión, y desde febrero les veníamos pidiendo competitorios para que nos reciban en el Ministerio de Desarrollo Social, cosa que no ha hecho la ministra. Es decir, nosotros le presentamos el petitorio en febrero, desde ese momento no nos contestaron nunca, por eso estamos acá. Bien. Milagros, ¿cómo se hace? Porque esto también es la realidad social, si querés, pero la consecuencia de décadas de frustraciones, de crecimientos no sostenidos. ¿Esto? Es que es parte de lo mismo, digo, es parte de esto, de la lógica de decir, bueno, doy a todos, como decía antes, el potenciar trabajo aumentó de 560.000 planes que había al final del gobierno de Macri a 1.300.000. Digo, esa duplicación de los planes no les sirve al país porque termina generando... Pero Macri también tuvo que dar más programas Sí, porque sociales. también se dio por ley lo que fue el salario complementario, que después se unificó en potenciar trabajo. Pero digo, esta duplicación no le sirve ni al país. ¿Por qué? Porque el gasto público en esto aumentó muchísimo, pero además también a la gente. Digo, porque lo vemos con esto están de rehenes entre movimientos, organizaciones, y además que por poca y no plata, alcanza. porque la verdad que con estos números de inflación, tristemente, ni siquiera los incrementos que da el gobierno de estas prestaciones alcanza. Pero Ramón, perdón, insisto con esto que dice Marcela, que también se lo planteábamos lo planteábamos ayer con Maxi Ferraro, perdón. En la gestión, en la provincia de Buenos Aires, en la gestión de Vidal, el movimiento Evita creció muy fuerte con planes sociales también. En la gestión anterior lo que sucedió es eso, que se votó 2016 la ley de salario social complementario. Eso hizo en realidad aumentar muchísimo lo que fueron los planes. Y además también la concepción del plan era diferente. Ahí, por ejemplo, se exigió, en ese momento se exigió la terminalidad educativa, algo que no se está pidiendo ahora. Entonces, nosotros sí consideramos que los planes pueden ser un puente de transición de emergencia, pero de emergencia, no para que queden. Entonces, lo que se hizo justamente, de hecho, fue récord en la provincia de Buenos Aires la terminalidad de adultos mayores del secundario. ¿Por qué? Porque se ponía como condición. Bien. Y se eliminaron también los intermediarios, que es otra de las cosas que decimos que hay que repetir. Hacer una pregunta más que nada para adelante. Hernán Lacunza está trabajando como uno de los jefes económicos de Rodríguez Larreta. Le preguntamos, la semana pasada yo le pregunté a Vidal, si ella era candidata, ¿quién era su referente económico? Lacunza está con Larreta. ¿Comparten el trabajo económico? ¿Dónde están parados? Sí, por supuesto.
Digo, no, a mí yo no me corresponde hablar en nombre de otros, pero lo ha dicho tanto María Eugenia, lo ha dicho Horacio, Hernán, que estamos trabajando en un plan económico que pueda servir, o sea, y que no quede de rehén de linterna, que por ahí hay diferencias entre los candidatos en otros aspectos, pero no en lo económico. En lo económico hay que poder tener el diagnóstico y además la pericia de O sea que este plan económico se comparte entre Larreta y Bullrich. Entre todos Juntos por el Cambio. Hay mucho consenso, probablemente, o sea, ya se hicieron un par de reuniones, se hizo en la Mesa Nacional, pero también ahora se va a hacer una reunión de las fundaciones. Ahora, sin entrar donde en tecnicismos. coincidimos justamente todos los economistas de Juntos por el Milagros, a grandes rasgos, ¿qué es lo que se propone? ¿Dónde la gente que nos está mirando tiene que saber que va a tener que resignar? Lo que se propone no es ninguna solución mágica, eso es lo primero que hay que decir, no se propone algo, ¿no? Claro. Digo, se propone el conjunto un de conjunto de medidas y donde se está trabajando con distintos aspectos. Se está trabajando, por un lado, por supuesto, esto que decía de lo fiscal, ¿no? Que no podemos seguir gastando más de lo que ingresa y esa maquinita de la felicidad no puede ser lo que nos dé felicidad porque no nos da 100% de inflación, no felicidad. Por otro lado, que no podemos vivir con lo nuestro, ¿sí? Esto de vivir aislados del mundo, que eso sí, tenemos una diferencia fundamental por ahí con el gobierno actual. ¿Más Hoy se comercio subieron, por exterior ejemplo, sería? sí, hoy se subieron aranceles a las computadoras. Eso, para que la gente entienda, digo, al subir aranceles de importación te está haciendo más caro la notebook, la tablet. Nosotros creemos lo contrario, digo, que hay ciertas cosas que tenemos que poder importar. ¿Cómo qué? Porque te está escuchando una pyme del otro lado y se agarra las manos y dice, ay, que no nos toque. No, por supuesto, pero computadoras. Todo lo que no Pero hacemos. ¿no sería mejor Exactamente. tener aquí la producción de ese instrumento como lo tuvimos otrora, ¿no? Pero es que podemos tener de muchas cosas, sí somos muy buenos produciendo, pero de otros que probablemente por ahí no podamos competir, ¿no? ¿Por qué? Porque hay países que se van especializando en ciertos productos. Digo, no tenemos que necesariamente en Argentina producir todo. Sí tenemos que producir bien donde somos más expertos. Y para producir bien y exportar, necesitamos importar. Porque lo hablamos con, por ejemplo, el agro, biotecnología, todo lo que es servicios basados en conocimiento, que es una industria en pleno crecimiento y tenemos un potencial enorme. O litio, minería, energía. Todas esas industrias necesitan de algunas cosas para ahí. Un rulemán específico que en Alemania se hace a gran escala. No vamos a poder competir. Entonces, eso también hay que entender. Ahora, que para exportar necesitamos importar. Yo te escuchaba, ¿no? Y fui anotando. Régimen previsional, emisión monetaria, déficit, gastos innecesarios, lista de precios, prioridades de gastos, planes sociales y ahora aislados del mundo. ¿Por dónde arrancamos? Tenemos muchos problemas, me parece. Muchas cosas, sí, sin duda. Y en esto hay que poner un punto bien claro que no es los últimos 4 años, ¿no? Digo, podemos saber, la situación se puede haber complicado, pero los últimos 40 años, digo, Argentina está entrampado en esto de algo que unos años nos va más o menos bien y volvemos a caer. Digo, estamos tocando un nivel de inflación similar al de 31 años atrás. En algún momento, ahora, 102,4 es porque sabes que es muy difícil. el 91. Como cambiaron las unidades de medición, cambiamos la moneda, tantas cosas pasaron, es difícil encontrar. Si tengo que revisar la historia, vos decís que estamos ¿en qué año? En el 91, o sea, saliendo de la hiper, ¿no? Estamos con niveles de post-hiper. Y nosotras y también ustedes, digo, que vivimos el principio, que no es el modelo al que queremos, etcétera, ¿no? Pero al principio pensábamos que cuando nos enseñaban inflación en la facultad, por ejemplo, a mí era, ¿por qué me están enseñando inflación? Ajuste por inflación, si no había. Y volvió esa historia, que era una historia que creíamos que habíamos dejado atrás. ¿Y por qué no la dejamos atrás definitivamente? Porque creímos un poco en la magia de que un régimen monetario nos iba a salvar. Ahora, ojo que hay cronología, porque el desplome es concretamente en el 2001. Quiere decir que aquello que se prometía como la panacea de la llamada convertibilidad, en definitiva fue un fracaso, ¿no? Totalmente, por eso, porque nos enamoramos de un régimen monetario También. cuando por Bueno, ahí también. hay otro tipo de cosas. Y hay algunas más que quería también comentar. Hay que, por ejemplo, simplificar, ¿sí? ¿Qué queremos decir cuando decimos simplificar o desregular? Hay muchos trámites en Argentina. O sea, muchas veces Argentina tiene un costo que lo hace poco competitivo con el resto del mundo, no solamente por impuestos, que también, sino porque para habilitar un comercio en Mar del Plata, por ejemplo, donde yo soy, tenés que estar 2 años.
en realidad se fue trabajando en el gobierno de Mar del Plata para ir eliminando eso. Pero en general es así, ¿no? Digo, esta burocracia genera un costo extra. Entonces, cuando hablas con muchos industriales, mini pymes, pymes, lo que te dicen es, sacame trabas, ¿no? Haceme la vida un poco más fácil. Hay que buscar el punto de equilibrio, me parece, porque la desregulación del mercado también trae muchas consecuencias negativas. Totalmente. A ver, yo les tiene que haber propongo a ambos, control. Eso, yo les propongo a ambos irnos a otro lugar en el mundo en donde quizás las cosas son un poco más laxas a la hora de hacer negocios, pero bueno, hay un Estado presente. Dicho sea de paso, están yendo a un caos financiero y salió el presidente Joe Biden a decir, momento, que no haya caos, porque nosotros como gobierno vamos a ir al rescate. Adri Sack, desde Atlanta, desde los Estados Unidos, con sol. Te envidiamos porque acá hace mucho calor. Hay sol, pero hace mucho calor. Adri. Yo los envidio a ustedes, quédense tranquilos. Mira, voy a agarrar y voy a pedirle Yo tengo 8 graditos acá. al equipo que ponga las placas. Vamos a agarrar los productos que más aumentaron acá en febrero en Argentina y quiero que vos me cuentes, porque acaba de salir el dato de inflación de los Estados Unidos, ¿qué pasó con esos mismos productos allá? Porque si es por la guerra, si es por las consecuencias del caos financiero que generó el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, deberían tener también alto índice de inflación. Mira, el arroz, Adri, el arroz acá arrojó un incremento del 15%. La carne, 35%. Bueno, sigamos con la próxima. Esos son los productos acá en Argentina que más aumentaron. ¿Qué tal allá con estos productos? Mira, acá tenemos la batata, la naranja, 13%, 72% la naranja. Acá tenemos un arroz, esto es una marca local, acá dice la favorita de Estados Unidos, de los americanos, según se llaman ellos. Esta está a 800 pesos y se mantiene en 800 pesos desde hace años. Esto no se ha modificado. El arroz tiene un altísimo consumo. Aquí en los Estados Unidos la comunidad asiática es muy grande y muy influyente. En la no asiática también. Entonces, más o menos se mantuvo. De hecho, te voy a decir algo. Bajó con todos los demás alimentos el 0.1%. Por ejemplo, hay otro producto que vos tenés ahí. ¿Qué es esto? La carne picada. Sí. ¿No? Esto es carne picada vacuna. Esta bandejita, agárrate la cabeza porque vas a decir qué caro es, cuesta 2.700 pesos. Aquí en los Estados Unidos es una bandejita. A ver, poneme los precios. Volveme a poner los precios, porfa. Sí, Si no tengo que andar con papel en la mano. Háganme una fácil, chicos, hoy. A ver, la bandejita que vos tenés, acá está 1.013 pesos, según el INDEC. Sí. Bueno. En pesos argentinos allá. Está más o menos. Más o menos igual. 2.700. Pero, pará. No me des los valores. No me des los valores. Háblame de los aumentos. ¿Aumentó, bajó, se mantuvo igual? Bueno. Mira, en el caso de la carne sí, había aumentado hasta un 23% y ahora disminuyó cerca de un 1% este último mes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de febrero a febrero, ¿no? La inflación interanual de Estados Unidos es del 6%. Hoy se conoció. Y la intermensual, es decir, la de enero a febrero, es del 0.4%. Y aquí les parece altísima, escandalosa. La Reserva Federal quiere que esta inflación prácticamente no esté en alimentos y que sea del 2% anual. Eso sería pero lo están logrando. Razonable para aquí nosotros en este momento de la vida nos resulta interesante saber si lo logran o no. Mirá, va mucho más lento de lo que esperaban. Honestamente, para esta etapa esperaban tener un 4% anual o menos. Repito, tienen un 6% recién, hoy lo alcanzaron. Entonces, ¿qué va a hacer la Reserva Federal? Y aumentar de nuevo el interés, aunque un 0.25%, ¿no? Pero tener una tasa de referencia, que es muy importante para la Argentina también, de casi el 5% es escandaloso aquí en los Estados Unidos porque implica que están enfriando la economía. Claro. ¿No? Bueno, acá estamos en la misma disyuntiva. Dame un instante, Adri, porque estamos con Milagros, que es nuestra economista invitada. ¿Qué va a pasar acá con la tasa de interés? Porque uno pensaría que después de semejante nivel de inflación deberían subir la tasa. Sí, pero
justamente como subir la tasa tiene efectos recesivos, tiene efectos de que contrae la actividad, siempre están en esa tensión de actividad o inflación. Pero probablemente, o sea, te diría que lo único donde son bastante ortodoxos, justamente en el último tiempo, es mediante la tasa. Ahora en un instante vamos a estar hablando de qué va a pasar con el dólar y cómo cerró hoy, que también fue un día intenso en los mercados financieros. Pero nos llama uno de nuestros puntos de cobertura urgente. Estamos trabajando allí de la mano de Carlos Estrión en Caballito, en donde los vecinos no dan más y reclaman un día más, salen a la calle para pedir explicaciones de por qué nuevamente están sin luz. Carlos. Hola Marce, ¿cómo te va? Un caos completo esta zona de Almagro. Los vecinos, hartos de no tener luz, salieron a cortar directamente la avenida Díaz Vélez, donde estamos trabajando ahora, y el cruce, una es Billinghurst. Todas cortadas, ¿eh? De verdad que el que tiene que venir para este lado, evite la zona porque están los vecinos que no tienen luz hace más de una semana. Acabamos de pasar 2 cortes distintos de tránsito por la falta de luz. Acá estamos en Salguero y avenida Díaz Vélez. Atención, que el que viene, Marce, por Díaz Vélez, tiene que desviarse directamente por la calle Salguero y se hace un ¿Hace cuántos días están sin luz? Imposible de transitar. Algunos vecinos una semana, otros 11 días, otros 15 días. ¿Podemos hablar con los vecinos? Otros tienen intermitencia, que va y viene la luz. Sí, claro, a ver. Mientras, Nacho, me pones en contexto porque no es solamente este barrio. Estamos allí con Carlos Estrione mientras busca con quién hablar. Hagamos un recuento de cuántos barrios están siendo afectados. Entiendo que casi 160.000 usuarios hoy estaban. Mirá, estoy justamente actualizando la página ahora. 126.097 de Sur. Están en total de usuarios sin suministro. Siempre aclaramos, usuarios, que no es lo mismo que familia, no, que gente, son usuarios, ¿sí? 126.000. Los barrios más afectados, obviamente, donde está Carlos trabajando, sino también Villaluro, Liniers, Parque Avellaneda, todo el cordón sur y para el lado del oeste también de la capital federal, también del lado de provincia de Buenos Aires, Ciudadela, Ramos Mejía, bueno, toda esa zona está afectada. Hace más de 10 días, situaciones que vimos en estos últimos días, comerciantes que tenían que alquilar los generadores y vecinos que le pedían por favor enchufar el celular, enchufar sus heladeras, poder poner las medicaciones para los tratamientos que necesitaban para poder seguir con su vida adelante. Situaciones que me imagino, Carlos, que estás viviendo ahí y que las estás contando de los vecinos ahí, ¿no? Todos los días. Marce. Sí. Mirá. Sí, Carlitos. Maestro, ¿cuánto hace que no tenés luz? Desde el sábado. Desde el sábado. ¿Por qué salieron a cortar la calle? Porque ayer vinieron al mediodía, arreglaron ellos y cambiaron 2 fusibles. Y a las 5 se cortó de vuelta la luz. ¿Dónde vivís vos? Yo vivo en Bulnes a la vuelta. ¿Departamento, casa? Y ahora nos quedamos sin agua, porque ahora se acaba de cortar la última fase. Esto es una pavada. El del sur lo sabe. Tiene que venir cambiar 2 regletas y poner los 2 fusibles de arriba y los 2 de abajo. Y ese es el problema. Y no hay que levantar nada porque nosotros tenemos todos cables nuevos. Todo nuevo. Clarísimo. Mira, uno de los testimonios. A ver, decir. Yo vivo acá en un edificio, acá a mitad de cuadra. Mi madre está recién operada. Estoy en 8º piso. Mi vieja no puede bajar por la escalera. No puede. Mamá todavía está arriba. Todavía está arriba. Y está enclaustrada ahí. No puede bajar. Hay una señora de 95 años en el segundo también. Y hay gente que no puede hacer nada porque están encerrados. Pasa que está sin luz. Desde el sábado igual. Desde el sábado a las 6 de la tarde. ¿Tenés agua todavía? Ya me cortaron el agua también. Ya estamos sin agua, exacto. O sea que estamos en el campo y la vida y sin respuesta, nada. Te reclamo, llamaste de sur. Llamamos de sur, vinieron, como te dijo recién mi amigo. Cambiaron dos fusibles. Y dejamos pasar una sección para que pueda pasar, porque la policía nos pidió que dejemos pasar una sección. La dejamos pasar, vinieron, dijeron sí, volvió la luz 5 minutos, 10 minutos, se cortó de vuelta. Hicieron una fase, le regalaron, yo tengo luz. No tengo agua Carlos. ahora. Pero porque lo que sucede es eso, ¿no? Cuando hay tantos días con faltante de luz, lo que sucede empieza a faltar también. ¿Te puedo mostrar un segundo? ¿Cómo es tu nombre? Silvina. ¿Dónde vive Silvina vos? Acá en Díaz Vélez y Salguero, acá en la esquina. Acá donde estamos en el corte. ¿Por qué Silvina cortando?
Todo el tiempo están cortando, desde el sábado estuvieron cortando. Todo el día no tenemos agua, no tenemos luz, no se puede. No, te van cortando el agua, no se puede vivir así. ¿Casa o departamento? Departamento, séptimo piso. Séptimo piso. Sí, subís y bajás, no tenés nada, no tenés agua, no tenés nada. ¿No tenés agua ya en tu casa? No se puede vivir así. Perdona la pregunta, ¿cómo haces con el inodoro del baño? Y bueno, tenés que ir buscando agua donde puedas y subiendo de a poco y comprar. Y gastás un montón. Gastás agua, mercadería, tenés que tirar todo. Imposible. Carlitos. Sí. ¿Cuántos años tiene? Tiene 16. Vamos a volver, por supuesto. Sí, Marce. Nos quedamos ahí. Te ¿Cómo pido no? por favor un instante, Carlos. También te pido si podemos ir recolectando también otras voces. Realmente estamos dando tanta marcha atrás en Argentina, tantos pasos para atrás. Cuanto más necesita la gente el abastecimiento de la electricidad, menos la tiene. Y la verdad que ya no hay justificación que alcance, porque incluso la inoperancia o la ineptitud en el trato al usuario, no les dan respuestas, no les atienden el teléfono, no les dan un horizonte aproximado de cantidad de tiempo que va a llevar el arreglo, hace que sea un vale todo, un viva la pepa, viene la multa y después qué, ¿no? La gente realmente la está pasando mal. Sobre todo eso, ¿no? Castigar la falta de respuesta. Me quedo con la última, Mili, que te quiero preguntar por esto. Porque en definitiva, toda cosa que en Argentina tocas redunda en esto. Y es el dólar, que tomamos los tres de referencia, mayorista, blue y contado con liqui. 3 de un recorte de 18 tipos de cambio, como mínimo que tiene Argentina hoy. ¿De esto en cuánto tiempo se sale? Que es el cepo, en definitiva. El cepo también es expectativas de alguna forma, o sea, tenemos que poder decir que el futuro va a ser mejor. Digo, ¿por qué? Porque si hoy querés salir del cepo sin ningún tipo de plan, que todos esos pesos de más que tiene la economía van a ir al dólar. Entonces, el tipo de cambio del blue puede ser, no el techo, o sea, puede ni siquiera ser el techo, ¿sí? Casi 400 que tocó el CCL. Entonces, lo que hay que decir es, vamos a dejar caro, de tener... ¿Los 400 pesos el dólar es caro? No, están en línea con lo que estuvo en todo este mandato. O sea, hubo picos más altos, en julio del año pasado, a pesos de hoy hubo picos más altos. Pero lo cierto, más allá de caro o barato, es esto de que está reflejando esta misma inflación. O sea, antes preguntaba cuánto estaban unas sábanas, hablábamos de la yerba que compró él o el contado con liqui. Todo refleja que hay muchos pesos en la economía. Lo que tenemos que tratar de hacer es mostrar un sendero de que esos pesos de la economía ya no van a estar ahí. Si nosotros hoy se saca el cepo, pero seguimos emitiendo como se está emitiendo, esto o sea, que no tiene techo. En el programa de gobierno, en ese cronograma que ustedes imaginan poder presentar si llega a ganar el color político de Juntos por el Cambio, no es de una salida inmediata del cepo cambiario. No, es con un plan integral, pero sí lo antes posible que se pueda salir, porque lo que seguro no podemos... ¿Y tiene una economía con 18 tipos de cambio? Sí. No puede funcionar. Digo, esto de que necesitas el dólar soja, el dólar Malbec, claro, el pero dólar limón antes de salir del cepo, para Tucumán. Esto, el oficial, el que regula el Banco Central, antes de salir del cepo, ¿lo tienen que tocar? ¿Es necesario que se mueva? Eso va a depender muchísimo de las condiciones iniciales. Lo que seguro no se puede devaluar sin ningún tipo de plan. Porque si vos devaluás sin plan, de nuevo, ¿cuál es la referencia? Como subir las tarifas sin plan. Exactamente. Gracias, Milagros, por haber participado toda esta hora, para que sepas. Muchas gracias. Tenemos que ir a una breve pausa, pero cuando volvamos... Ay, chau, Adri Sack, que estás por allí. Te saludo, amigo. Me tengo que ir a una pausa. Volvemos porque tenemos más información. Esto que estamos viendo acaba de ocurrir hace instantes. Vecinos hartos de inseguridad deciden hacer justicia por mano propia y atacan a la comisaría por los episodios de inseguridad constantes que dicen que en la comisaría miran para otro lado y no les dan ningún tipo de respuestas. Hartos, la violencia mediante. Estamos trabajando allí en vivo. Está Javi Mozo. Nacho, a ver si nos puedes ayudar un poco con el relato. A ver, esto ocurrió en los últimos días. El detonante de todo esto fue el robo que sufrió Ezequiel. ¿Quién es Ezequiel? Un vecino de Villa Madero. Esto es en el partido de La Matanza. Están los vecinos totalmente indignados porque están denunciando la misma tipología de robos a punta de pistola,
contra los autos, contra las camionetas. Ezequiel está en este momento, Marce, peleando por su vida. Pero si te parece, escuchamos lo que está pasando allí en vivo en la comisaría de La Matanza. Los vecinos empiezan a correr para un lado, para el otro. Ay, Dios, qué lástima, por favor. Ahí usted, tenga cuidado. Claro, lo que pasa es que se colmó o se pudrió, por llamarlo de una manera más gráfica, cuando dijeron que porque estábamos nosotros no podían salir. Entonces dijeron, no puede ser. Claro. Tal cual. Ese relato, Marce, de Javi en el lugar. ¿Qué están reclamando los vecinos? Bueno, mayor presencia de seguridad. Vení. Ezequiel, que es el vecino al cual en las últimas horas recibió un balazo cuando en una situación de robo cerca de las 10:30 de la noche, bueno, fue atacado brutalmente por los delincuentes, le robaron la camioneta. Hay mancha de sangre acá. Y mirá cómo están ahí los vecinos, reclamando frente a la comisaría. Fíjate, tiene un piedrazo, vaya a saber qué tiene. O los vidrios, fíjate, ahí está. Mirá, uy, cómo sangra eso. Esto es lo que hacen estos hijos de puta. Dale, déjalo mostrar. Mirá cómo sangra. Llamate, fíjate la situación. Bueno. Y puede ser de los vidrios, puede ser de la verdad es que el nivel de violencia... Ay, por favor. El nivel de violencia que estamos viendo, digo, ay, por favor, porque es increíble cómo se están cortando esos vecinos golpeando los vidrios. Bueno, esta protesta y estos incidentes se dan por una comisaría, una de las tantas que los vecinos, hartos de no tener respuesta, deciden salir y poner un límite. Está Luis Petri con nosotros, que por primera vez se suma para que sepas. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bueno, sos abogado, así que me imagino que me vas a poder explicar. Sí, además fui presidente de la Comisión de Seguridad Interior desde 2016-2017. Pero yo te iba a decir, ¿me vas a poder explicar desde la ley qué podemos hacer? Porque ya la gente no sabe qué hacer. Bueno, hay mucho por hacer, porque este hartazgo tiene que ver con la cantidad de delitos que ocurren, no solamente en Rosario, en muchos puntos del país. Y particularmente los delitos violentos, los robos violentos, los robos seguidos de muerte, los robos que dejan víctimas en algunos casos fatales o víctimas heridas de gravedad. Lo primero que tenés que hacer es modificar un código penal que tenés desde 1921, ¿no? Que es un código emparchado, viejo, que no da respuestas y que tiene penas muy bajas. En algunos delitos que es importante... ¿Vos esto ya lo propusiste hace unos cuantos años? Sí, claro, lo propuse, exactamente. ¿Qué pasa? Bueno, no hay voluntad política. Digo, algo hay que hacer, muchachos. Tomaron una provincia, el narcotráfico está tomando Santa Fe y otras provincias más. Bueno, vos vas a ser precandidato a gobernador por Mendoza. Exactamente. ¿En Mendoza hay narcotráfico? En Mendoza hay narcotráfico, no en los niveles que... Hay narcotráfico en todo el país, hay que eso es hacer necesario algo, decirlo. ¿Cómo no hacemos Cuando nada? vos analizás las estadísticas de las denuncias por delitos por estupefacientes, son de 2.000, 3.000 denuncias anuales, 4.000 denuncias anuales. Ahora, ¿qué tenés que hacer? Penas más severas. En el caso del narcotráfico tenés penas bajas, es una ley vieja que tenés que ampliarla. En otros delitos también, en los delitos de corrupción, la Argentina tiene penas muy, pero muy bajas. Tenemos que sancionar una ley de responsabilidad penal juvenil para bajar la edad de imputabilidad. Nosotros somos el único país, junto con Cuba, que tiene la edad de imputabilidad a los 16 años, mientras todos los países de la región tienen la edad de imputabilidad entre los 14 y los 13 años. Y de lo que se trata es posibilitarle a las víctimas del delito que puedan acceder a la justicia y que esa persona, si comprendió la criminalidad del hecho, pueda ser juzgado. Hoy la ley le baja la persiana y deja a esa familia impune cuando ese delito es cometido por un menor. Y tenés que tener coraje y valentía. Mira, yo te voy a contar algo. En el 2008 en Mendoza yo propuse la instalación de inhibidores de señal en las cárceles. Y en el 2017 a nivel nacional. Es una ley de mi autoría. Todavía no se aplica. Prohibíamos el uso de celulares. ¿Por qué no se aplica? Y establecíamos que se colocaran inhibidores de señal para evitar que los delincuentes continuaran cometiendo delitos dentro de las cárceles, sea secuestros virtuales, sea manejando la organización criminal. Siguen sin colocarse los inhibidores de señal. Porque hay complicidad, hay connivencia, ¿pero de quién es la responsabilidad? Hay encubrimiento. No puede ser, digo, y ya está hay la ley. responsabilidad, entre otras cosas, de la dirección del Servicio Penitenciario Federal y de cada una de las provincias, de Garrigós, porque no hay excusas. La tecnología existe, el presupuesto existe. Lo que claramente hay una visión y un sesgo ideológico de defender a los delincuentes.
Por eso se los dejó y se los liberó en la pandemia. 4.500 presos ¿quién? se liberó en la pandemia. Digo, ya no es rentable para nadie. Vos fijate que esto está pasando en el conurbano bonaerense, ya no se puede esconder. Entonces, o en la ciudad de Buenos Aires, acá nomás, a metro donde estamos, que la semana pasada mataron a una persona por sacarle un celular. Mira, el Ministerio Público de Santa Fe esconder. decía 7 de cada 10 balaceras se organizan dentro de las cárceles y 8 de cada 10 homicidios se encargan a sicarios dentro de las cárceles. Por eso la necesidad de colocar inhibidores de señal. No vas a resolver todo el problema, pero parte del problema lo vas a resolver si actúas con mucha firmeza y con todo el peso de la ley. Otra de las cuestiones que tenés que establecer son cárceles de máxima seguridad. Fíjate las condiciones que narcos en otros países del mundo están alojados. Chapo Guzmán. Chapo Guzmán. Se puede comunicar 2 veces al mes durante 15 minutos con sus familiares y con sus abogados por el peligro que entraña de que siga liderando la organización criminal. En cárceles de máxima seguridad y en Estados Unidos estamos hablando. No estamos poniendo otros ejemplos de otros países del mundo. Bukele no. ¿Cómo? Bukele no. Bueno, fíjate, mira, te voy sé. a poner un ejemplo. La cárcel de Coronda, vergonzoso, hace 7 años que se está construyendo. ¿Sabes para cuántos presos federales? 460. 460. En 6 meses en El Salvador construyeron una cárcel de máxima seguridad para 40.000 pandilleros de la Mara Salvatrucha y del barrio 18. Entonces, fíjate lo que es cuando existe la decisión política de combatir al delito, de combatir la delincuencia y por el otro lado, estos 7 años que reflejan un Estado bobo, un Estado que hace la vista gorda y un Estado que no sale a combatir. Lo que pasa, Luis, es que ya los políticos no pueden esquivar al que le toque gobernar, a los que están gobernando ahora, a los que vuelvan, no pueden esquivar, porque esto que estamos viendo no son delincuentes. Esta es gente de clase media, y te digo por el lugar en el que está emplazada esta comisaría, que está harta, que sale a romper una comisaría porque siente que el comisario de la zona lo único que hace es tapar los conflictos de la zona. Incluso escuchaba más temprano algunos relatos que decían, vamos a hacer la denuncia y no nos toman la denuncia porque tienen miedo que les suba el índice de delitos. Pero claro. Bueno, la cifra negra de delitos, esto es, los delitos no denunciados, duplican a los delitos denunciados. Y tenemos en la República Argentina, en el año 2021, porque el 2022 todavía no tenemos las estadísticas, le pedimos por favor a Aníbal Fernández que cumpla con la ley y publique las estadísticas criminales que lo obliga. ¿Cuándo lo tendría que haber publicado? Lo debería haber publicado, y bueno, ya estamos en el 2023, ya las debería haber publicado, las estadísticas criminales del 2022. 1.700.000 delitos en la República Argentina. 1.700.000 delitos. ¿Y si vas a Mendoza? Perdón que me... Y tenés, hacerlo local. Por ejemplo, en Mendoza el principal delito que hoy tiene en vilo a la sociedad mendocina, es el delito de robo. Tenés 1.000 robos cada 100.000 habitantes. ¿Y ahí qué conclusión sacás de la gestión de Suárez? Bueno, ahí lo que tenés que hacer es poner mucha inteligencia criminal, algo que también tenés que hacerlo en los sistemas penitenciarios. Ahí tenés que dotar de tecnología a la policía, tenés que poner, por ejemplo, cámaras inteligentes, anillos digitales, como se puso acá en la ciudad con Horacio Rodríguez Larreta, y, por ejemplo, se combatió el delito de robo de automotores. Y tenés que poner cámaras de reconocimiento facial. Es clave para el delito urbano, para el robo que ocurre en la vía pública, tener cámaras de reconocimiento facial y, fundamentalmente, para poder aprender a todos aquellos que se fugan. Tenés que incorporar tecnología. Pero el radicalismo gobierna Mendoza ¿hace cuánto? No, ya lo sé, hace 8 años. Pero por eso, tenés que incorporar tecnología y tenés que empoderar a la policía. Hay muy malos ejemplos en la República Argentina en los últimos años que han hecho que la policía, hoy por hoy, no tenga la fortaleza y el respaldo para atacar decididamente a los delincuentes. Uno de los casos fue Chocobar, que sale en defensa de una víctima que había sido apuñalada y hoy está sentado en el banquillo de los acusados. No pretendamos tener una policía que se la juegue si eventualmente cuando lo hace termina acusada y eventualmente no solamente perdiendo el trabajo, sino además con la posibilidad de tener una pena de prisión, ¿no? Sí, con sueldos muy magros. Y con sueldos muy magros. Arriesgando muchas veces su vida. Quiero mostrarte, porque el problema de la delincuencia persistente no es solamente esto, que la gente de clase media trabajadora, en vez de volver a su casa después de trabajar, tenga que salir a romper una comisaría por hartos ya de perder lo poco que tienen, porque esa es la realidad de los robos, de los asaltos violentos. La corrupción, el nivel de virulencia en los delitos, el narcotráfico, penetró tanto que ya es algo cultural. En algunos lugares como Rosario,
y vamos a mostrarte, quiero compartirte, Luis, esto, es tan alta el nivel de penetración del narcotráfico que a un nene le pidieron en un colegio la típica consigna escolar de los 6, 7 años que dibuje a su familia, el ambiente en el que vive. Y esto es lo que dibujó el nenito. O sea, ¿a qué se dedica tu papá, imagino? Y dibuja a un señor con un arma en la mano y una persona levantando las manos. O sea, claramente dibuja la escena de un asalto, un nene en edad escolar. Es la penetración cultural del narcotráfico, porque vos tenés distintos tipos de avances en el narcotráfico y primero avanzan en el territorio, posteriormente avanzan económicamente y por último avanzan culturalmente. En México, por ejemplo, son comunes las canciones que se las llama los narcocorridos. No sé si lo han escuchado, que son canciones que vitorean los logros de los narcos a la hora de escapar de la policía, por ejemplo. O tienen cementerios con tumbas faraónicas prácticamente. Bueno, esta es la penetración cultural del narcotráfico y en donde se empiezan a ver los primeros signos en Rosario. Y no alcanza con poner 300 gendarmes y 100 policías federales. No, ya no, porque esto es cultural aparte. Claro. Y estas son las consecuencias de años de abandono. Y además, vos fíjate que en los anuncios que se hizo, en ningún momento se anunció con cortar las rutas por donde ingresa la cocaína proveniente de Bolivia, proveniente de Paraguay, proveniente de Perú. Digo, ¿qué hacemos con la frontera? ¿Qué hacemos con la Ruta 11? ¿Qué hacemos con la 34? Ahí es donde yo creo que hay que utilizar el ejército para realizar tareas de control y vigilancia de esa frontera que permite el ingreso de cocaína y que en definitiva termina explotando en Rosario y bañándolo de sangre. A otros gobernadores levantar la mano y decir, atención que esto puede pasar también en mi provincia. Digo, no hay porque debería haber una demanda de una exigencia de seguridad a nivel nacional, una mesa extraordinaria en donde todos los gobernadores también puedan ser solidarios. Pero por supuesto el problema del narcotráfico está en todo el país. La distinción y la diferencia en Rosario es que hay lucha por el territorio, hay lucha de bandas. Ahora, donde vos tenés consumo, tenés comercialización y tenés distribución. Entonces, cuando Naciones Unidas dice que Argentina fue el país que más creció en consumo de cocaína en los últimos 10 años, tenemos que abrir los ojos, porque quiere decir que la cocaína está llegando y se está distribuyendo. Pensemos, y esto es importante, y repasemos, que el principal cargamento que ingresa a Europa en toda la historia, parte de ese cargamento de 23 toneladas, 16 estuvieron 2 semanas en Argentina y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Y ahí es donde vos decís, hay que extremar los controles. Por ejemplo, se despachan anualmente 1.700.000 containers. 1.700.000 containers. Sí. La Argentina tiene la capacidad, por aduana, de controlar el 2%. Y el narcofinanciamiento. No nos quedemos en la idea del narcomenudeo, y qué sé yo. Y a eso a fondo. Comparto plenamente. Hay que sancionar una ley de extinción de dominio porque le tenés que sacar el poder de fuego. Sí. Si vos no desfinanciás a las organizaciones criminales, a los narcos, por más que vos pongas penas altas, si les garantizás que sigan operando en las cárceles, siguen manejando el negocio. Luis, los tenés que aislar en las cárceles y les tenés que sacar el poder de fuego, que es el poder económico. Cambio un segundo de tema, porque en este año electoral, para entender un poquito cómo queda parado todo esto, Juntos por el Cambio en Mendoza. De Marchi queda por afuera, que es del PRO, Cornejo, que es radical, queda adentro, y vos vas a una interna contra Cornejo. Bueno, la idea es que vayamos todos juntos a una interna. Yo ya tomé la decisión, voy a ir hasta el final, voy a ir a una interna contra Alfredo Cornejo. Estoy muy entusiasmado, recibiendo muchísimo apoyo de los mendocinos, con ganas de gobernar Mendoza. Y después, bueno, el resto de los candidatos definirá si va por dentro, si va por fuera, pero yo la convicción que tengo es de gobernar la provincia, de solucionar estos problemas, de solucionar el problema de la inseguridad. Cornejo sería la continuidad y vos serías... Vos fijate, ¿cómo explicás que en el 2008 impulsé una ley para establecer inhibidores de señal y pasaron 15 años y todavía no se aplican? Voluntad política para combatir la delincuencia y el narcotráfico y mano dura, orden. No hay que tenerle miedo a la palabra mano dura, porque la palabra mano dura significa orden y cumplimiento de la ley. Que no te corten una calle o una ruta. Sí. ¿Y para presidente, Luis? Bueno, ahí veremos como nosotros tenemos elecciones anticipadas, tenemos mirá,
Busca la linterna. Yo lo que digo es, tenemos busca la muy buenos linterna y en la candidatos. boleta estás vos. Al lado tuyo, ¿quién te gustaría que esté? Mirá, yo lo que digo es lo siguiente. Nosotros, a nivel de Juntos por el Cambio, tenemos muy buenos candidatos. Todos comparten los mismos valores. Por eso estamos en un espacio común, porque hay affectio societatis. Mi definición también va a depender de quién me apoya a nivel provincial en mi carrera por la gobernación. ¿Y cuál es ese apoyo? Bueno, ahora estamos hablando con los distintos referentes de Juntos por el Cambio, pero hay muy buenos candidatos. Está Horacio, está Patricia, mañana lanza Morales su candidatura, pero lógicamente esto es como en el amor, tiene que existir reciprocidad. Teniendo en cuenta de que todos Porque a veces no los une el amor, no el espanto, ¿viste? ¿Con cuál tenés más piel entonces? No, tengo buena relación con todos. No es momento de decirlo, básicamente. Si lo decís ahora, perdí. O sea que en un mes te volvemos a invitar, Luis, a ver si ya tenemos definiciones. Seguramente el que me apoya ahí estaremos Quería que lo dijeras, apoyándolo. Gracias por la sinceridad ante todo. Gracias, Luis. No, Vamos a gracias volver a invitarte en serio. Bueno, así terminamos el programa. Y esta es la calle, Nacho. Así es, Marce, mirá, tenés de la mano izquierda el piquete, el acampe que sigue allí la 9 de julio, todavía se va a mantener de esta manera, no van a ser recibidos por el Ministerio de Desarrollo. Reiteramos, mañana se dan de baja. Mirá, si siguen a esta hora, Carlos, y la asamblea todavía no finalizó, yo creo que se van a mantener y van a ser más de 48 horas de acampe. Mano derecha en el medio ahora tenemos la violencia, la indignación de los vecinos de Villamadero en La Matanza y al fondo tenemos los cortes de luz que siguen afectando a gran parte de la ciudad. Argentina pobre, Argentina insegura y Argentina sin luz. Así nos toca despedir este programa. Quédense en la continuidad informativa de A24 que ya llega Facu Pastor y todo su equipo. Chau, hasta mañana. Chao.